Pasa a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Dios les bendiga en este hermoso amanecer. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Mis amados hermanos, le damos gracias a nuestro Dios por este nuevo amanecer, y en el cual les invito que juntamente conmigo me acompañen a elevar una plegaria a nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, en este hermoso amanecer, Señor, te damos gracias por el privilegio de la vida. Gracias, Padre, porque es por tu bondad y tu misericordia que vemos este nuevo amanecer, Señor. Te pedimos que perdones nuestros errores, nuestros pecados, Señor. Que seas tú guiándonos, Señor, para caminar cada día a buscar tu rostro, Señor. Guía, Señor, nuestras palabras para que cada día y cada reflexión impartida, Señor, sea demostrando tu amor hacia cada uno de tus hijos, Señor. Que cada reflexión, Padre, sea el alimento necesario, ese alimento espiritual para cada uno de nosotros y de nuestros hermanos oyentes. Solo tú, Padre Celestial, puedes quebrantar los corazones por medio de tu palabra. Es por eso, Padre, que tu palabra jamás regresa vacía. Te pedimos que tú nos des, Señor, las palabras adecuadas para poder, Señor, acercarnos cada día a ti y acercar a tus hijos, Señor, a buscar tu rostro, Señor. Gracias, Padre Celestial, te agradezco infinitamente tu bondad y tu misericordia, Señor, para cada uno de tus hijos. Todo esto te lo agradezco en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Mis amados hermanos, tenemos como lema principal una pregunta y nos dice, ¿quién soy en Cristo? La respuesta la tendremos haciéndonos un autoexamen a conciencia, mis amados hermanos. Y como subtema tenemos seguidores de Cristo, evangélicos. Estamos en la última semana, mis amados hermanos, y la reflexión para hoy, día lunes 24 de octubre del 2022, tiene como título la tarea más urgente de Jesús. Ese es el título, mis amados hermanos, la tarea más urgente de Jesús. Nuestro texto base lo encontramos en Mateo 16, 1 al 4. Y dice así, lo vamos a leer primero todo y después lo vamos a dar a entender cada versículo, mis amados hermanos. Y dice así, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Notemos aquí, para tentarle. Y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Y él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo y está nublado, ¿verdad, mis hermanos? Entonces viene nuestro Dios, exclama, mis amados hermanos, y les dice a los saduceos y fariseos, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis, le dice, en los tiempos que se estaban viviendo. Entonces les dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándoles se fue. Mis amados hermanos, vemos quiénes eran los saduceos y eran diferentes a los fariseos, mis amados hermanos. Porque lo leemos en Hechos 23, mis hermanos, versículo 8. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Eso dicen los saduceos, mis amados hermanos. Pero los fariseos afirman estas cosas. Los fariseos sí afirman que sí hay, ¿verdad? Que sí existe la resurrección y que hay ángeles y espíritu también. Mis amados hermanos,
Esto lo leímos en Hechos 23:8, ¿verdad? Los saduceos y fariseos eran como enemigos, mis hermanos. Se habían dividido porque tenían diferentes creencias, que ya leímos en Hechos 23:8. ¿Y por qué se habían dividido, mis amados hermanos? Porque Pablo notó que una parte era de saduceos y otra de fariseos. Y entonces viene Pablo y alzó la voz en el concilio donde se encontraban y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga, dijo Pablo. Y cuando dijo eso Pablo, se produjo como un disensión, mis hermanos, entre los fariseos y los saduceos. Y en la asamblea, ahí fue donde ellos se dividieron, mis amados hermanos. Ahí fue donde hubo esa división, ¿verdad? Porque no creían en lo mismo. Mis hermanos, estos líderes religiosos de la época de nuestro Señor le pedían una señal del cielo, mis hermanos. Se acercaron a Jesús, pero con mala intención. Los fariseos y saduceos se habían unido, pero para provocar a Jesús, mis hermanos, porque ya vimos que no eran diferentes en creencias. Jesús entonces le responde, mis amados hermanos, en Mateo 12:39, y dice, cuando les dice, este es otro versículo, mis amados hermanos: la generación mala y adúltera demanda señal. Era una generación perversa. Mis amados hermanos, en Mateo 16:2, que ya leímos, cuando nuestro Dios les dice que cuando anochece decían que eran tiempos, buen tiempo, porque del cielo tenía arreboles. ¿Cuáles son esos arreboles, mis amados hermanos? Son aquellas nubes rojizas y anaranjadas que se ven en el atardecer, mis amados hermanos. Y por la mañana también habrá tempestad, decían, porque veían nubes grises, o sea, arreboles grises. El cielo estaba nublado, mis amados hermanos. Pero nuestro Dios, cuando les exclama y le dice: hipócritas, que sabían distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podían, mis hermanos. ¿Qué tiempo era el que no distinguían los fariseos y saduceos, mis amados hermanos? Veamos en Lucas 12:54-56. Esto también les decía a la multitud, mis amados hermanos. Y decía: cuando veis la nube que sale del poniente, les decía, luego decís: agua viene. O sea que iba a llover, ¿verdad, mis hermanos? Y así sucede, dijo nuestro Dios. Y cuando sopla el viento del sur, decís: habrá calor. Y lo hace, dice. En el 56 nos repite otra vez, pero aquí está más claro, mis amados hermanos, de qué tiempos está hablando nuestro Dios. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Está hablando del tiempo en el que estaban viviendo, mis amados hermanos. El versículo 4 de Mateo 16, mis amados hermanos, cuando le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Mis amados hermanos, los milagros son señales que apuntan hacia el cielo, mis hermanos. Y eso fue lo que nuestro Señor Jesús, al hacer tantos milagros ante el pueblo de Dios, y así cumplió Él la profecía, mis hermanos. Al hacer todo esto, Jesús demostró su identidad como Hijo de Dios y como Mesías. Estaba mal
mis hermanos, que ellos pidieran señal, que estos fariseos y saduceos pidieran señal, mis hermanos, estaría mal. Porque ellos eran religiosos, mis hermanos. Lo malo no está en la señal que pedían, mis hermanos, ni la petición que estaban haciendo, sino el corazón de ellos, que era, dijo, perverso, dijo su palabra. Estaban viendo cómo tentaban a nuestro Señor Jesús, mis amados hermanos. Una generación perversa y adúltera busca señal, dijo nuestro Dios. Estos maestros de la ley, mis amados hermanos, conocían la profecía de Isaías. Leamos Isaías 35, versículo 4 al 6. Y dice así: decid a los de corazón opacado, o sea que triste o sin ganas de hacer nada, por eso dice de corazón opacado. Esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene, les dice, con retribuciones, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Amén, mis amados hermanos. Amén. Y sigue diciendo: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán caladas en el desierto, dice, y torrentes en la soledad. Mis hermanos, si nos damos cuenta que ellos ya sabían las señales que iban a ver, porque aquí están en este libro de Isaías, mis amados hermanos, está muy claro, mis amados hermanos, en Isaías 35, del 4 al 6, están las señales que iban a ver. Al venir nuestro Dios, mis hermanos, entonces, ¿por qué pidieron esas señales que iban a ver cuando iba a venir nuestro Señor? Entonces, ¿por qué pidieron otra señal a Jesús, mis hermanos? Las señales no son malas. El problema, mis hermanos, es la incredulidad. Pues a pesar de ver los milagros, que fueron muchos, no creyeron, ni siquiera, mis hermanos, siguieron, no quisieron someterse a nuestro Dios, mis hermanos. Ellos se negaron rotundamente a creer en Cristo. Y se negaban, mis hermanos, a creer en aquel que viene de parte de nuestro Dios. Por eso fue que nuestro Dios les dijo que la única otra señal que les daría sería la señal de Jonás, mis amados hermanos. Y lo leemos en Mateo 12:40 y dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Amados hermanos, nuestro objetivo aquí, mis hermanos, es atender a la invitación de seguir a Jesús. Y es estar convencido de atender la misión, esa misión que nuestro Dios nos dejó. Y también es comprometernos con Él y dejar de buscar señales como lo hacían los fariseos y los saduceos, mis hermanos, que solo entorpecen la llegada del reino de Dios a la vida de quienes lo necesitan, mis hermanos. Nosotros, mis amados hermanos, para atender esa invitación a seguir a nuestro Señor Jesús, no necesitamos de señales, mis amados hermanos. Tenemos que estar convencidos y atender la misión que Dios nos dejó. Estar comprometidos completamente en esa misión, mis amados hermanos, y no estar buscando ninguna señal.
mis amados hermanos, como decía el subtítulo de nuestro tema, ¿quién soy en Cristo? Y la respuesta es que somos seguidores de Cristo, somos evangélicos, mis hermanos. ¿Cuál es nuestra tarea como seguidores de Cristo, mis hermanos? Sabiendo que somos evangélicos, portadores de buenas noticias para todo el que cree en Él, el que cree en la palabra, mis hermanos. La palabra evangélico, mis amados hermanos, ha sido distorsionada demasiado, mis amados hermanos. Pero nosotros, mis amados hermanos, podemos recuperarla, mis hermanos, dando a conocer la sana doctrina, no por nuestros medios, mis hermanos, sino que pidiéndole a nuestro Dios en oración y en ayuno, mis hermanos, sabiduría, porque Él es la fuente de la sabiduría, mis amados hermanos. Nuestro Dios nos hizo una gran invitación, mis amados hermanos, y eso todos lo sabemos y todos lo hemos leído. La invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16:24, mis hermanos, donde nuestro Señor Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Al decir nuestro Señor Jesús, cuando dice Él que si queremos venir en pos de Él, mis amados hermanos, quiere decir que lo sigamos, que lo busquemos, mis amados hermanos. Eso es ir en pos de cuando dijo ir en pos de mí. Quiere venir en pos de mí, mis amados hermanos. Si nosotros queremos seguirlo, buscarle, ya estamos yendo en pos de Él. Y también nos dice que negarse a sí mismo. Nos tenemos que negar al crecimiento de nuestro yo, mis amados hermanos, al egocentrismo, a la autosuficiencia. Mis hermanos, es ir al cumplimiento de la voluntad de Dios. Cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, es porque le estamos buscando, mis amados hermanos. Mis hermanos, en primer lugar, negarse a sí mismo. Y aquí encontramos 3 condiciones, mis amados hermanos. Tenemos que negarnos a sí mismo, tomar nuestra cruz y seguirle. En primer lugar, mis hermanos, ¿qué significa negarse a sí mismo? Que toda aquella cosa que yo quiero, mis hermanos, pero que me aparta de Dios, tengo que dejarla. Mis propios objetivos, mis metas, mis sueños, mis deseos, tengo que negar todo lo que me aparta del camino de Dios. Ese camino que quiere que yo tenga, mis amados hermanos. Esa decisión, mis amados hermanos, de negarnos, tenemos que negarnos, nosotros mismos tenemos que negarnos. Nadie puede hacer nada por nosotros, mis amados hermanos. Nosotros mismos tenemos que negarnos a todo esto. Mis amados hermanos, ¿quién está al servicio de quién? ¿Tenemos a Dios a nuestro servicio, mis hermanos? ¿Nos tiene que dar todo lo que le pidamos o que le demandemos? ¿O estamos al servicio de Dios? Hay 2, ¿verdad? ¿Tenemos a Dios a nuestro servicio o estamos al servicio de Dios? Tenemos que hacer lo que nos dice, tenemos que ser obedientes, sumisos ante el señorío de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos.
presentar nuestra vida para que la use conforme a sus propósitos, mis hermanos. Eso es negarse, ¿no? Mis hermanos, cuando dice tomar nuestra cruz, tenemos que tener bien claro que tenemos que morir al yo. Tenemos que morir a nuestro ego para cumplir lo que nuestro Señor quiere que cumplamos, muchas veces hasta morir físicamente, mis hermanos, por no negar a nuestro Dios, a nuestro Señor. A lo largo de la historia, mis hermanos, sí ha pasado, muchos piensan que tomar la cruz es, por ejemplo, cuando tenemos alguna enfermedad, una enfermedad crónica o aflicciones, necesidades. No, mis hermanos, no es así. Es morir primero al yo. Negarme cuando ya hemos cambiado, mis amados hermanos, es cuando nosotros nos negamos, cuando nosotros lo seguimos, mis hermanos, perdón, ya hemos cambiado, ya hemos dejado todo para seguir a nuestro Señor Jesús. Si nos damos cuenta, mis hermanos, es una orden a seguir sus pasos, sus instrucciones, su palabra, porque nos damos cuenta, su palabra tiene autoridad, mis amados hermanos. Dejémonos, mis amados hermanos, porque todo el que quiera salvar su vida, dice, porque aquí nos dice un porqué, si nos damos cuenta. Fijémonos que nos dice el porqué. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará, o sea, por causa de su evangelio. Puedo predicar la palabra de la salvación, mis amados hermanos. En Gálatas 2:20 nos dice, mis hermanos, Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, mis amados hermanos, que eso nosotros lo tenemos muy claro, que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, por redimirnos, mis amados hermanos. Mis hermanos, Pablo se abandonó totalmente a Jesucristo, por lo que leíamos. Él se abandonó al decir que él estaba juntamente crucificado y ya no vivía él, mas vive que Cristo vivía en él. Y lo que ahora vivía en la carne, lo vivía en la fe del Hijo de Dios, porque él le había amado y se había entregado a sí mismo, dice su palabra, mis amados hermanos. Amén, mis amados hermanos. También recordemos, mis amados hermanos, que no podemos encontrar ese camino más que en nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, que nos da llenura, esa vida que nos da llenura, mis amados hermanos, gozo. Es la vida que hay en Jesús y nos lleva a la vida eterna, mis hermanos. Es la única forma de obtenerla, por ese camino que nos ofrece nuestro Señor. Totalmente lo contrario que nos ofrece el mundo, mis hermanos. El mundo nos dice, tú tienes que triunfar, tienes que conseguir tus sueños, no te rindas, dice. En cambio, su palabra, mis hermanos, nos dice que si le seguimos tenemos que amarle y tenemos la vida eterna, mis amados hermanos, al seguirle. Marcos 12:30 nos dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dice.
Si en verdad, mis hermanos, nosotros somos seguidores de Cristo y está en nuestra mente y lo amamos, tendremos mucho cuidado, mis hermanos, con lo que está en nuestra mente. Recordemos que al seguirle tenemos que dar a conocer su palabra, mis amados hermanos. Esto es lo que tiene que estar en nuestra mente, en la misión de nuestro Dios, esa misión que nos dejó encargada. Eso es lo que tiene que prevalecer en la mente de cada uno de nosotros, los cristianos, mis amados hermanos. Marcos 28:19 nos dice, por tanto, id y haced discípulos. Este es un mandamiento que nos ha dejado nuestro Dios y es una orden, porque dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones eso lo dice en su primera parte, mis amados hermanos. En el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es ser un verdadero seguidor de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Si nosotros seguimos la misión de nuestro Dios de hacer discípulos, y dice ir a las naciones, mis amados hermanos, tenemos que enseñar que guarden todas las cosas que nuestro Dios mandó. Y no tenemos por qué temer, porque nuestro Señor dice que estará con nosotros. Él cuidará de cada uno de sus profetas, mis amados hermanos, de sus discípulos. Mis hermanos, nosotros tenemos esa misión de dar a conocer su palabra, mis hermanos. Esa palabra que nuestro Dios nos ha mandado. No temamos. Como evangelistas, no temamos, mis amados hermanos, porque nuestro Dios está con nosotros. Él dará palabra, mis amados hermanos, si dice que va a abrir los ojos a los ciegos. También nosotros tenemos, mis amados hermanos, que abrirle los ojos a los que están ciegos, pero ciegos no por visión, mis amados hermanos, sino que ciegos del entendimiento. Pidámosle mucho a nuestro Dios, mis amados hermanos. Y porque sabemos que Él está con nosotros, seamos verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, como dice su palabra. Juan 12:26 nos dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Más claro no puede estar, mis amados hermanos. Qué hermoso versículo, mis amados hermanos. Hermoso versículo, nos estamos dando cuenta que lo que nuestro Dios dice en Juan 12:26, les pido que lo lean en casita, lo lean detenidamente, mis amados hermanos, y vean qué profundo es este versículo. Si alguno me sirve, dice nuestro Señor, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Ahí tenemos que estar nosotros, mis amados hermanos, si somos servidores de nuestro Dios. Y si alguno me sirviere, dice, mi Padre le honrará. Vemos que claro está, mis amados hermanos. Un hermoso versículo, mis amados hermanos. Queremos, mis hermanos, que Dios nos bendiga. Esta es una de las promesas más breves en la Biblia, mis amados hermanos. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Todos tenemos la facultad, mis amados hermanos, de servir a nuestro Señor. Él quiere, mis hermanos, que le sirvamos. Eso, mis hermanos, hacen los verdaderos creyentes, los verdaderos seguidores de nuestro Señor.
Los seguidores de Cristo están dispuestos, mis hermanos, a servirle a otros, proclamarles la verdad del Evangelio, aunque hay veces que no quieren, mis hermanos, escuchar como seguidores. También sufrimos, mis amados hermanos, pero veamos otro hermoso versículo, mis amados hermanos, en Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Qué hermosos versículos, mis hermanos. Así es de que no pensemos que todo es fácil. No, tenemos que ganárnoslo, mis hermanos. Esa salvación tenemos que ganarnos, esa vida eterna tenemos que ganarla, mis amados hermanos. No es sacrificio, mis amados hermanos, porque nuestro Dios da la palabra. En el versículo 30 nos dice, teniendo el mismo conflicto, escuchemos bien, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Maravilloso, mis amados hermanos, qué maravilloso. Sufrir el rechazo, sufrir el rechazo, mis hermanos. A veces no nos aceptan en sus reuniones o nos hacen sentir incómodos muchas veces en burlas, provocándonos así como provocaban a nuestro Señor, mis amados hermanos. Así, mis hermanos, que si somos seguidores de nuestro Señor, de su misión, tenemos que estar donde debemos estar. Hay un porqué, siempre, mis hermanos, compartiendo el Evangelio, sea aceptado o sea rechazado. No importa, mis amados hermanos, que ya hemos leído, mis amados hermanos, estos hermosos versículos, porque dice a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Amén, amén. Hay bendición, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, les suplico que nos unamos en oración para finalizar. Padre Santo, te damos gracias porque en tu infinita sabiduría existe la verdad tan sencilla para que todos la entendamos, Padre, con el fin de dar, Señor, de dar tu palabra, Señor, y nosotros estar en obediencia, Señor, hacer tu voluntad, Padre Santísimo. Te pedimos, Padre Celestial, que estas palabras que están escritas, Señor, en tus sagradas escrituras, Señor, queden grabadas, Señor, en nuestros corazones y en nuestra mente, como dice tu palabra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Padre Santo, tú nos pides, mi Señor, y nos dices que tenemos que dar a conocer tu palabra, Señor. Nos dices, Padre, que tenemos que ser discípulos, Padre. Esos discípulos, Padre, que son servidores tuyos, Padre Celestial. Nosotros, Señor, somos servidores tuyos, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nos has dado a entender, Padre Santísimo, tu palabra. Te pido, mi Dios, perdón por mis errores y mis equivocaciones, Señor. Ayúdame, Señor. Dame sabiduría para seguir en tu obra, Señor. Y así te pido por todo el grupo edificados en la palabra, Señor, que tú sigas bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos. Y mi hermano Edwin, mis hermanos administradores, mis hermanos expositores, mis hermanos, Señor, que interceden en oración. Seas tú bendiciendo la vida de cada uno de ellos, Señor. Si alguien está enfermo, Padre, pon tu mano sanadora sobre cada uno de ellos. Te pido, Señor, una bendición para mi vida espiritual, Señor. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.